Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro va a tocarles el corazón y va a traer de vuelta esos recuerdos que nos hacen sonreír. Hoy vamos a hablar de Undercell, ese nombre que evoca tantas emociones, y su conexión con un héroe eterno y palabras que enamoran. Si han leído bien el título y créanme, hay mucho que desgranar aquí. Vamos a explorar esas facetas que hacen de Undercell un ícono y cómo su historia, o la forma en que se percibe, se entrelaza con la idea de un héroe imperecedero y la magia de las palabras que cautivan. Si son fanáticos de Ande de las buenas historias, o simplemente les encanta dejarse llevar por narrativas que inspiran, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos lancemos de lleno en esta fascinante conversación, les pido un favor enorme, si aún no lo han hecho, denle clic a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido que amamos compartir con ustedes. Ahora sí, vamos al lío. Cuando pensamos en Undercell, ¿qué es lo primero que nos viene a la mente? Para muchos es su deslumbrante belleza, esa sonrisa que ilumina la pantalla, pero más allá de eso, es su talento actoral, la forma en que da vida a personajes que nos hacen reír, llorar y, sobre todo, sentir. Y es precisamente en esa conexión que establece con su público donde reside gran parte de su magia. El concepto de héroe eterno puede sonar un poco grandilocuente, pero si lo pensamos bien, ¿acaso los personajes que interpreta Ande no se convierten en algo así para muchos de nosotros? Pensemos en los roles que la han catapultado a la fama, esos que la han convertido en un fenómeno internacional. Tenemos a Eda Gildiz en Senkalkapm, una joven vibrante y soñadora, que a pesar de las adversidades, nunca pierde su chispa y lucha por sus objetivos con una pasión contagiosa. ¿No es acaso esa resiliencia, esa determinación, las cualidades de un héroe? Y aunque no sea un superhéroe con capa, su valentía para enfrentar los desafíos de la vida, para amar con intensidad y para defender sus convicciones, la convierten en una figura admirada, casi inmortal en el corazón de sus seguidores. El término héroe eterno también puede aplicarse a la perdurabilidad de su impacto. Ande no es una moda pasajera. Su carrera ha sido una constante evolución, un crecimiento palpable que la ha llevado a interpretar roles cada vez más complejos y profundos. Cada proyecto suma a su legado, construyendo una filmografía que resonará por años. Y esto, señoras y señores, es la marca de un verdadero artista, de alguien que deja una huella imborrable. Piensen en cómo sus personajes trascienden las pantallas, se convierten en parte de conversaciones, en inspiración para otros. Esa capacidad de conectar a un nivel tan profundo, de ser recordada y admirada mucho después de que la serie haya terminado, eso es ser un héroe eterno en el ámbito del entretenimiento. Y luego llegamos a las palabras que enamoran. Las palabras. En el contexto de Undercell, esto se manifiesta de múltiples maneras. Por un lado, están los diálogos de sus personajes. Eda, por ejemplo, es una maestra en el arte de las frases ingeniosas, de las declaraciones de amor apasionadas, de los momentos de vulnerabilidad que nos dejan sin aliento. Recordemos esas escenas donde declara su amor, o cuando defiende sus sueños con esa vehemencia que tanto la caracteriza. Cada palabra, cada gesto está cargado de emoción, y es así como logra enamorarnos, no solo a Kerem Bürsin en la ficción, sino a todos nosotros que vemos del otro lado. La química que ha tenido con sus coprotagonistas, especialmente con Kerem Bürsin en Senkalkapm, es un claro ejemplo de cómo las palabras, la conexión y la entrega mutua pueden crear una magia inolvidable. Su interacción en pantalla no se sentía forzada, era natural, genuina, y eso, queridos amigos, es oro puro. Pero las palabras que enamoran no se limitan a los guiones. También vienen de Ande misma. Sus entrevistas, sus redes sociales, sus declaraciones públicas. A menudo comparte pensamientos que son tan sinceros como inspiradores. Habla de su pasión por la actuación, de su compromiso con causas sociales, de su visión del mundo. Y lo hace con una humildad y una autenticidad que desarman. Cuando habla sentimos que nos habla a nosotros, que comparte una parte de su alma. Es esa conexión humana, esa capacidad de expresarse de forma que resuena con nuestras propias experiencias y aspiraciones, lo que la hace tan querida y admirada. Sus palabras, ya sean escritas en un tuit o pronunciadas en una alfombra roja, tienen el poder de inspirar, de conmover y sí, de enamorar.
La dualidad de Anne Derzel como actriz y como persona pública es fascinante. Por un lado, tenemos a la artista, que se entrega por completo a sus personajes, creando figuras que se quedan grabadas en nuestra memoria. Por otro, tenemos a la mujer que con su carisma y su autenticidad, cautiva al mundo. Y es en esa intersección donde reside el verdadero significado de héroe eterno, y palabras que enamoran en su contexto. No se trata solo de belleza o de fama, sino de la capacidad de tocar vidas, de inspirar, de dejar un legado que perdura. Pensemos en el impacto cultural que ha tenido. Anne Derzel se ha convertido en un referente no solo en Turquía, sino a nivel mundial. Su popularidad trasciende fronteras, y esto se debe en gran parte a la forma en que sus interpretaciones y su personalidad conectan con personas de diversas culturas. El idioma puede ser una barrera, pero las emociones que transmite son universales. Una sonrisa, una mirada de tristeza, un gesto de amor, estas son palabras que enamoran, que no necesitan traducción. Y cuando a eso le sumamos la proyección de una carrera ascendente y la admiración que genera, la idea de un héroe eterno cobra aún más sentido. Además, es importante mencionar cómo Anne ha utilizado su plataforma para generar conciencia sobre temas importantes. Su participación en campañas benéficas, su apoyo a causas medioambientales, su voz alzada en defensa de los derechos de las mujeres, todo esto contribuye a la imagen de una persona comprometida y con valores. Estas acciones, estas palabras de compromiso y acción, también enamoran, porque demuestran que detrás de la figura pública hay una persona con un corazón y una mente enfocados en hacer del mundo un lugar mejor. Eso es lo que realmente forja un legado duradero, lo que convierte a alguien en un héroe eterno en el sentido más noble de la palabra. Y para aquellos que siguen de cerca su relación con Kerem Bürsin, esa química que traspasó la pantalla y se convirtió en una historia real, pues, eso sí que son palabras que enamoran. La forma en que se apoyaban mutuamente, las miradas de complicidad, las declaraciones públicas de afecto. Fue una relación que inspiró a muchos, que demostró que la ficción a veces puede cruzar la línea hacia la realidad de una manera hermosa. Aunque sus caminos hayan tomado rumbos diferentes, el recuerdo de esa conexión, de esas palabras y gestos de amor, sigue vivo en el corazón de muchos fanáticos. Y es esa huella, esa capacidad de haber generado tanta alegría y esperanza en su audiencia, lo que solidifica su lugar como figuras icónicas. En resumen, cuando hablamos de Anne Derzel, Kerem, el héroe eterno y palabras que enamoran, estamos hablando de mucho más que una actriz talentosa. Estamos hablando de una figura que encarna la resiliencia, la pasión, la autenticidad y la capacidad de inspirar. Sus personajes se convierten en héroes para nosotros, sus palabras, tanto en la ficción como fuera de ella, tienen el poder de cautivar y enamorar, y su legado promete perdurar en el tiempo, convirtiéndola en un héroe eterno en nuestros corazones. Es esa combinación mágica de talento, carisma y valores lo que la hace tan especial y la razón por la que seguimos admirándola y esperando verla brillar en cada nuevo proyecto. Y hasta aquí llegamos con nuestro recorrido por la figura de Anne Derzel, su conexión con el concepto de héroe eterno, y la magia de sus palabras que enamoran. Espero de corazón que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Ha sido un placer compartir estas reflexiones y estoy deseando saber qué piensan ustedes al respecto. Me encantaría leer sus comentarios aquí abajo. ¿Qué personajes de Anne les han marcado más? ¿Qué palabras suyas les han llegado al alma? ¿Qué significa para ustedes el término héroe eterno en el mundo del entretenimiento? No se corten y déjenme saber todo en la sección de comentarios. Y por supuesto, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares que también admiren a Anne Derzel o simplemente disfruten de buenas historias, y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes. Hasta pronto.